Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en este rato de meditación, quiero fijar mi voluntad en la tuya y me decido y me confirmo en querer vivir y obrar solo en tu querer. Así prevengo todos mis actos y los hago correr todos en tu querer. Gracias te sean dadas, Padre eterno, porque con la voluntad preventiva tu sol surge y tu vida queda duplicada en todos mis actos, como dentro de un solo acto. Fiat. Amén. Vamos a meditar en esta reflexión sobre el espíritu de mortificación con el que el Señor quiso investir a su sierva Luisa Picareta, y en ella a todos nosotros, los que queremos vivir en su divino querer, en su divina voluntad. El Señor, las gracias que otorga a sus siervos, a los santos, a los que le son fieles, son gracias personales, pero son gracias que invitan a todos a participar del querer divino. Es como lo que dice San Pablo en su carta a los Colosenses 1:24. Yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo en favor de la iglesia. Ese participar en su carne es el modo como Dios trabaja con las almas. Es una participación en la vida divina. Así dice también la segunda epístola de San Pedro. El Señor nos ha hecho divine nature consortes o partícipes de su divina naturaleza. Eso es la acción de la gracia en el alma. Y cuando estamos tratando este tema de lo que es el espíritu de mortificación con el que el Señor quiere investir a todas las almas que le buscan, que le aman, que le quieren servir, que quieren hacerse participar de su vida divina en su alma, por el don del Espíritu Santo. No es otra cosa sino dar muerte a todo lo carnal, a todo lo que llamamos el hombre viejo, con nuestra naturaleza caída, nuestra voluntad errada, nuestra voluntad humana, que se ha separado del querer divino. Fíjate que la misma expresión mortificación, tiene una raíz latina que viene de la palabra mortis, que significa muerte, y facere, el verbo facere, hacer. Por tanto, si lo unimos, sería como hacer morir o dar muerte a lo que no es la voluntad de Dios en nuestra vida, a lo que no le agrada al Señor, a lo que es el pecado en nuestra vida, a nuestro hombre viejo, como en términos paulinos, ¿no? Y esto es importante para el que quiere iniciarse en la vida de oración. San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su libro Camino, dice: si no eres mortificado, nunca serás alma de oración. Claro, aquí entendemos lo que el Señor quería decirle a Luisa cuando le pide: estate atenta, le dice en el volumen 1, el libro 1, en el número 42. Estate atenta y haz que tus obras, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, que estén hechas en mí, conmigo y por mí. Y por eso es que Él quiere hacer que ella viva el espíritu de mortificación, de hacer morir las obras que no son hechas
en Él, con Él y por Él. O sea que el espíritu de mortificación va a hacer que tu vida y la mía sea bien concreta para que nuestros actos, nuestros deseos, nuestras intenciones estén como fijadas, ancladas en la voluntad del Señor, en el corazón de Dios, hechas por pura caridad, por puro amor a Él. Y para eso hay que vaciarnos nosotros, de nosotros mismos. En el escrito de el libro del cielo, Luisa Picareta utiliza mucho en el lenguaje coloquial, hablando con el Señor en una confidencia y confianza de alma a alma, donde ella le llama a Él, tú eres el divino maestro. Y ella recibe de Él como las instrucciones para que su voluntad esté cada vez más fijada en Él, ¿no? Más comprometida con Él. Y en el mismo libro del cielo, en estos numerales precedentes, el Señor le dice, mira, en el fondo, estoy parafraseando, yo quiero simplificar tu vida porque es más fácil contentar a uno solo que vivir contentando a mucha gente, ¿no? Buscando el parecer, la complacencia, el aplauso de las personas, del mundo. Concéntrate en contentar a uno solo, a Dios, porque contentando al Señor, viviendo solo para amarle a Él, sin duda buscaremos el bien de los demás, amaremos a los demás. Él le decía, trata de pensar que en el mundo estás solo tú y yo, Dios y mi alma, porque así vas a poder corresponder con plenitud de sentido a lo que yo te voy pidiendo. Y ese es el camino de la purificación del corazón. El Señor en el libro del cielo habla de llegar al aniquilamiento de ella, de Luisa. Y uno, aplicándolo a lo que es la vida del alma con Dios, pues efectivamente, ¿cómo lograr el aniquilamiento de mí mismo? El morir a mí, el no vivir ya en mi voluntad, el vivir totalmente cifrado y centrado en el Señor. En el fondo eso va a ser el conocerse a uno mismo y conocer a Dios. Sabiendo que uno por sí mismo no puede nada. Es como lo que Jesús dice en el discurso de la vid y los sarmientos, en el Evangelio de Juan. Él dice, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis dar fruto. ¿Cómo puede dar un alma frutos de vida sobrenaturales, frutos de vida de santidad, si no está anclada en Dios, si no está injertada en Dios, si no está metida en Dios? Para eso vamos a necesitar mucha humildad, mucho saber lo que somos y lo que damos por nosotros, conocimiento de uno mismo, conocerme a mí, conocer al Señor. Como decía San Agustín, no ver en mí, no ver en ti, conocerte a ti, Señor. En la medida que me conozca a mí, voy a estar como el terreno adecuado para que tú puedas obrar en mi vida, ¿no? y darme tu querer por completo. No tendría Jesús lugar en mí si no le doy espacio. Si el yo, mi voluntad, ocupa todo el espacio. Por tanto, tengo que vaciarme de mí, tengo que aniquilarme de mí para que haya espacio para que la voluntad de Dios reine en mi corazón, en mi vida. Y en este proceso de aprender a morir a uno,
que es una escuela de toda la vida, es el aprender a ser alma víctima, que no es un victimismo, no es un cogerse pena a uno, un pensar que mucho sufro y que poco me quejo, como decimos aquí en Puerto Rico. No, no. Ser alma víctima es un alma que está sencillamente identificada con la única víctima, que es Jesucristo. Y que por tanto todo en su vida es un camino de identificarme con Él, de dejar que Él tenga posesión de mi voluntad. Y por tanto que yo rinda mi voluntad y rinda mi juicio propio, porque no hay nada más agradable a los ojos de Dios. De alguna manera es lo que también entendemos cuando los hijos de Zebedeo les plantea al Señor sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús le dice, pero ustedes pueden beber mi cáliz. Y ellos con toda intrepidez dicen, sí, sí, podemos. Y Jesús dice, efectivamente beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha e izquierda no lo concede mi Padre, ¿no? ¿Y qué es beber el cáliz del Señor? Hasta la última gota. Uno podría pensar, bueno, la vida se hará fácil con esto de vivir en la negación de la propia voluntad y sencillamente uno puede decir, mira, Señor, pero ¿qué son 20 años, 40 años en este morir a uno frente a lo que es el vivir para siempre en el cielo, lo que es el destino eterno, lo que es la felicidad eterna? Pues es nada, es nada. Beber el cáliz aquí en la tierra es nada en comparación a lo que el Señor espera darnos en el cielo. Pues en estos numerales del libro 1, en el volumen 1, los numerales 42 en adelante, el Señor va enseñándole a Luisa cómo aprender a hacerlo todo en Él, con Él y para Él. Y le decía, quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. O sea, este es, como dicen en Castilla, el trademark, ¿no? La marca, el signo distintivo para uno reconocer si el obrar mío está hecho en divina voluntad, está hecho por Él en mí, si está hecho con espíritu de sacrificio, con espíritu de renuncia de mi voluntad, con mortificación en definitiva. Esta es como la moneda distintiva de un país. Pues así el sello para que tus actos sean reconocidos como divinos en la medida que no te estás buscando a ti mismo, que no me busco a mí, que no busco mi complacencia, mi comodidad, mi placer, mi capricho, sino que está hecho por puro amor de Dios, por Él, con Él y para Él, como le decía Jesús. Así es como logra el alma ese aniquilamiento de sí misma. Jesús le decía a Luisa, mira, tú en el fondo no eres otra cosa sino una sombra. Que cuando tú intentas tomar la sombra, ¿qué encuentras? No hay nada, es vacío. Y este proceso de ella sentirse aniquilada en Dios era en el fondo encontrar el todo, porque Dios es, el que ser, el que nos hace ser. Nosotros si somos, es por participación de esta condescendencia, de este amor del que nos ha creado, nos ha dado un ser.
Y en la medida que uno se ve a sí mismo lo que es, pues uno reconoce, pero ¿y qué tengo yo que no haya recibido? Como dice San Pablo. Y si lo he recibido, ¿de qué me glorío? Yo soy una vasija de barro. El tesoro va en esta vasija de barro, pero el barro que es un compuesto deleznable, ¿no? Se rompe, es frágil. Llevamos un tesoro en vasija de barro. Esa es la gracia, esa es el tesoro, es esta participación en la vida divina, este querer divino que quiere transvasarse a nosotros para que nuestra vida tenga sentido y plenitud. Pues Luisa se veía a sí misma y decía, yo a veces no quería ni aparecer ante los demás porque no me veía sino llena de flaqueza, de debilidades, de miserias humanas, ¿no? Es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando uno se decide por vivir en la divina voluntad, sencillamente es reconocer que no tenemos nada de nosotros, que por nosotros mismos no podemos nada, que, que si hay algo bueno y capaz de nosotros de eternidad, es por puro don y gracia, porque el Señor nos lo da. Y por tanto, el Señor lo que en el fondo dice, mira, para vivir esta vida, apóyate en mí, acércate a mí. Yo soy el que te voy a sostener. Yo soy el que voy delante de ti y el que te haré sobreponerte a todos los ataques y embestidas del enemigo, del demonio, ¿no? Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener como esta conciencia de que es en la voluntad de Dios como podemos hacerlo. Y mortificar, por tanto, mi propia voluntad. Destruir mi propia voluntad para fundirla en el querer divino. Y por tanto es una gracia. Hay que pedirla cada día, comenzar cada mañana en un acto de voluntad, en un entregar al Señor todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos. Señor, ven tú y haz lo posible en mí. Entonces el Señor le decía a Luisa muchas cosas concretas de cómo vencer su voluntad, cómo hacer morir a su hombre viejo. Y cuando se levantaba en la mañana, el Señor le hacía ver, si estaba en la cama, le decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Por tanto, pronto, pronto, no te satisfagas, no te regodees, no te quedes en la cama. Y recuerdo que en la vida de San José María Escrivá, él decía que el momento de levantarse en la mañana era el minuto heroico, pues porque es el minuto donde hay que ser heroico para vencer la pereza y, y saltar de la cama en esa diligencia del amor que vence la pereza, que vence el yo, que vence la comodidad. Pues lo mismo que Jesús le decía a Luisa Picareta, ¿no? Y cuando uno camina por la calle, uno ve los paisajes, uno ve la naturaleza, uno ve la belleza de la creación, Jesús le decía, no quiero que tu vista se aleje de ti más allá que la distancia de un paso a otro, para hacer que no tropieces, ¿no? Como para que los sentidos no te distraigan, ni aun de las cosas hermosas de las que nos complacemos porque vemos en ella la mano de Dios, como puede ser una flor, un paisaje, toda la belleza de la creación. Jesús le dice, yo todo lo he creado por amor tuyo. Ahora tú priva hasta tu vista de este contento, del contento de ver, wow, qué maravilla Dios en esa flor, en ese árbol, en esa naturaleza. Pues eso que ha hecho Dios por amor a mí, para que yo me deleite en la creación,
Por amor tuyo, Jesús, me privo de ese contento. Eso es espíritu de mortificación. Es fuerte, ¿no? Aún las cosas más inocentes, más santas, no tomarlas por pura complacencia para mí, sino hasta poderme privar por amor a ti de ellas, ¿no? Él tenía le enseñaba hasta en el mero sentarse en una silla, ella hacía como un juego con él, porque no reclinaba eh, su espalda en el espaldar de la silla, hasta se sentaba en la mitad de la silla. Entonces se le decía, mira, Señor, te he dejado aquí un huequito, ven y siéntate al lado mío, déjame sentir tu presencia. El Señor tenía estas deferencias de su manera jocosa de tratar a las almas, ¿no? Y hasta en el modo de trabajar en el día. A veces nos regodeamos, nos extendemos en hacer una cosa simple. Y el Señor decía, trabaja con diligencia, hazlo rápido, para que así tengas más tiempo para estar conmigo en la oración. Y en algún momento que ella iba a hacer su trabajo de coser, pues le faltaba una herramienta y tenía que irla a buscar en casa de una persona. Entonces esto le incomodaba por dentro, le impacientaba. Decía, mira, voy a ir allí, me van a entretener en conversaciones y no voy a poder regresar a tiempo para estar contigo. El Señor te dice, pero tú tienes fe, no estoy yo aquí contigo, yo lo voy a hacer contigo, hazlo en mi querer. Entonces hasta las cosas que nos pueden parecer contrarias a la voluntad, hacerlo en su querer. Señor, lo hago en tu divina voluntad. Y el Señor hizo que pudiera ir, regresar, terminar el trabajo y tener tiempo para la oración, ¿no? Pues igual cuando llegan personas que inoportunamente uno piensa, me va a quitar de mi tiempo, no voy a poder hacer lo que quería, estar en la capilla, hacer mis oraciones, hazlo en el querer divino. Y el Señor hará que todo transcurra y puedas hacerlo y luego estar con Él y tener este espacio con Él, es tener fe. Necesitamos esta fe, este espíritu de mortificación. Y hasta en el comer, cuando bendecimos los alimentos en la divina voluntad, no solamente lo estamos bendiciendo todo el que sembró la hortaliza, el que crió la vaquita, el cerdo, la gallinita, el que la llevó al supermercado, el que la trajo a mi casa, sino es que además, cuando degusto el sabor de lo que como, pensar, como el Señor le dijo a Luisa, tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Entonces cuando le servía a Luisa, pues yo algún postrecito bueno, algo que le gustaba, ella se lo daba al que estaba trabajando en su casa, limpiando. Y nosotros, ¿qué hacemos por el Señor cuando comemos? Pues igual, de igual manera, cuando coma, hacerlo por amor a Él. Y mientras el alimento se une al cuerpo, por el proceso digestivo, pedirle al Señor, como le decía Jesús a Luisa, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. O sea que hasta en el comer uno puede pensar, Señor, que así como este alimento se va a transformar en vitaminas mías, proteínas mías, minerales míos, parte de mi cuerpo, que así mi alma se una a ti. Y por tanto, hasta convertir en oración cada proceso de masticar, de comer, ¿no? Es como lo que el Señor le dijo un día a San Agustín en el libro de las Confesiones. Él escribió que Jesús le dijo con respecto a la Eucaristía, ¿no serás tú, Agustín, quien me conviertas en ti, como cuando comes cualquier alimento material, que se convierte el alimento en parte de mi cuerpo? Y le dice Jesús, sino que seré yo quien te convierta en mí.
El que me come vivirá por mí, dice Jesús. Así es la Eucaristía, ¿no? Es un proceso de transformación distinto. Pero lo menciono pues porque efectivamente cuando comemos, lo que comemos se convierte en parte de nuestro cuerpo. Pero podemos pedirle a Jesús, Jesús, que así mi cuerpo se una a ti siempre, ¿no? Es hacer morir en el fondo nuestra voluntad para vivir solo para Él. O sea que el proceso de mortificarse, si bien es hacer morir la voluntad humana, es para que alcancemos la vida de Dios en nosotros, vivir solo para Él, vivir unidos a Él en su querer divino. El Señor hizo revivir a Luisa, como sabemos, los pasos, las horas de la pasión, para provocar en ella la reparación que el corazón amante de Jesús busca en las almas, ¿no? Y Él le hizo vivir la pasión de una manera realmente nueva, desde su voluntad divina, ¿no? Y Él le decía que cuando tú hayas comprendido bien todo lo que yo he sufrido, lo acerbo que han sido mis penas, el amor con el que las sufrí, quién soy yo que tanto sufrí, y quién eres tú, vil criatura, ahí tu corazón ya no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien te tengo preparada. O sea que en la vida tendremos cruces, tendremos contratiempos, tendremos situaciones difíciles. Piensa, esa cruz me la ha preparado el Señor y no la quiero rechazar. Este contratiempo, este malentendido, este sufrimiento de mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi hijo. El Señor ha preparado esa cruz para mí. Por tanto, yo la quiero, la acepto, la abrazo, porque en ella me uno a ti, a tu querer divino. Si bien el demonio, el enemigo de nuestra alma, sabe por dónde tratar de sacarnos de la voluntad de Dios, por las tentaciones, por los ataques, opresiones, pensamientos. Es el modo habitual por el cual el demonio quiere siempre tentar al alma. Sin embargo, su actuar siempre es limitado. Es un actuar que Dios permite. Y si Dios lo permite, es para sacar un bien en nuestra alma. Por tanto, no tengamos miedo a los acechos y ataques del enemigo. Y aprendamos a ver en los mismos ataques, contratiempos, vicisitudes, por las que a veces sufrimos en el cuerpo, como una oportunidad de descubrir ahí, el Señor permite esto, por tanto, Él permite esta cruz para mi bien, porque me ama. Nadie me ama como mi Padre Dios, ¿no? Y por tanto, en su voluntad encuentro mi paz. Y por tanto, a lo mejor en esta enfermedad, en este achaque, en este contratiempo, en esta vicisitud, no perder la paz. Esto es una gracia, hermano. Sin duda, todos habremos fracasado en algún momento en este tema, pero aprendemos de cada caída a ser humilde, a rectificar, a retomar la lucha, a recobrar el espíritu de mortificación, el darme cuenta del engaño del enemigo que me engañó en esta. Pero entonces el alma que vive en el querer divino se recupera porque su contento, su complacencia es agradar a su Padre, a Dios nuestro Señor, ¿no? Por tanto, las penas nos parecerán sombras, nimiedades, tonterías, ¿no? Y podremos hacer que nuestra vida esté fijada y anclada en la voluntad de Dios. Pues hermanos, podríamos decir muchas más cosas, pero ya hemos dedicado prácticamente media hora.
y queremos seguir aprendiendo cada día este espíritu de mortificación, aprender de la paciencia de Jesús con la que nos amó en su pasión. Y contemplándole a él en su pasión, seguro que hallaremos muchas lecciones divinas. Pues vamos a agradecer a Dios este rato y a pedir la gracia al Señor que no deje de amonestarnos, de enseñarnos, de corregirnos, para que nuestra voluntad cada vez esté más rendida a Él y nuestro juicio también, rendido a la voluntad de Dios. Pedimos a la Virgen María, la Reina en el reino de divina voluntad, que interceda por nosotros y que nos ayude como Madre, acompañándonos en el camino de la cruz, ¿no? En el Vía Crucis. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.